muchos de nosotros, porque cuando se ponen en contacto con nosotros, lo que nos están diciendo es, prepararos para este año, que este año va a haber mucho, que va a salir a la luz. Hablar de medium, de contacto con el otro lado, de comunicación con el más allá. No sé si alguna vez habéis tenido una experiencia paranormal, si habéis tenido un encuentro con lo extraño, con lo extraordinario. Hablar de medium, de contacto con el otro lado, de comunicación con el más allá. No sé si alguna vez habéis tenido una experiencia paranormal, si habéis tenido un encuentro con lo extraño, con lo extraordinario, pero en muchas ocasiones, aquellos que son más crédulos son los que menos contactos y menos experiencias han tenido. Y aquellos que son más escépticos son los que posteriormente acaban teniendo experiencias que son más notables. Hoy vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de los comienzos del espiritismo. Vamos a hablar de espiritistas en Sevilla. Vamos a hablar y vamos a conocer un poquito mejor la vida de tres medios. Muchas veces queda como muy lejos, ¿verdad? ¿Eso será verdad? ¿No lo será? ¿Será cosa del cine? ¿Será cierto? Pero hoy vamos a conocer la vida de tres de ellos. Y evidentemente vamos a hacer aquí una experiencia espiritista. Yo habitualmente cuando hablo con ellos, a unos porque habitualmente vienen conmigo a las investigaciones, en otros casos porque me han acompañado a rutas, a mí me han sorprendido, vaya por delante, que yo era el primer escéptico. Yo era de esos a los que le costaba trabajo reconocer que el espiritismo existía. Es más, no me lo creía. Yo siempre me he amparado en mis máquinas, en mis instrumentos, en mis aparatos, en mi mochila, que siempre viene cargada de Spirit Box, Spirit Radio, grabadora, un poco amparado en eso, como Santo Tomás, ¿verdad? Creyendo únicamente lo que puedo grabar, tocar, ver, palpar, medir. Pero sin embargo muchas veces las cosas no son así. Y en cierta ocasión, haciendo una ruta por el Parque de María Luisa, pues mi amiga Marta, que tenéis aquí, Marta Nisa, nos paramos frente a un determinado lugar y ella se acercó por detrás, siempre discreta, y me dice: José, noto una presencia. Yo guardé silencio, conocía perfectamente la historia del sitio. Lugar donde había muerto una señora, una limpiadora, que se la encontraron muerta al otro día, que tenía nombres y apellidos, y me dice ella, me dice que se llama Josefa. Así, un nombre como normal es Pepi, María José, no, Josefa le dijo que se llamaba. Y curiosamente la persona que había muerto allí y de la que ella no tenía conocimiento, pues se llamaba Josefa. A continuación nos giramos a mirar el cristal de una de aquellas ventanas del pabellón Mudéjar, Museo de Artes y Costumbres hoy, y lo que nos vimos fue una carita que se asomaba como si estuviera diciendo: aquí estoy yo. Y fue suficiente. En otra ocasión, Rafael de Alba, estando con él en una investigación en Alcalá de Guadaira, él es muy respetuoso siempre.
no entraba en el piso. Era un piso de un particular, pero él no entraba. Él se quedó en la puerta en el dintel y yo decía, pero Rafa, ¿por qué no entra? Y Rafa estaba pidiendo permiso a esas instancias mayores. Nos había dicho la propietaria del piso que su hijo tenía un comportamiento extraño, que se comportaba de una forma bastante violenta, bastante cruda, que algo había ocurrido, pero no sabíamos qué. Y Rafael, una vez que le dieron permiso, él entra en el piso, entra en todas las habitaciones, teníamos permiso para eso, y mi amigo Rafael, hay un momento en el que le dice al chaval violento, tú has estado en un sitio y te has traído algo. El chaval se vuelve y dice, yo no he estado en ningún sitio. Sí, tú has estado en la iglesia mala, el convento malo, tú has estado en el monasterio del diablo y has hecho una ouija. Y el chaval se quedó cariacontecido, más pálido que yo, y dijo, efectivamente. ¿Y tú cómo lo sabes? Y él simplemente dijo aquello de, es que me lo están diciendo. Yo a Rafael de Alba procuro cuando voy a un sitio no decirle dónde vamos, ni que conozca el sitio, porque ya os digo, al primero que tienen que convencer es a mí. Pero cuando te dicen eso, evidentemente te rompe. La semana pasada estaba con Rosa en un sitio encantado, sitio de difícil acceso, un sitio de centro de rehabilitación de toxicómanos, y ella simplemente cuando llegamos a unas habitaciones me dice aquello de aquí hay algo malo, y está en el pasillo. Y lo curioso fue que en ese momento en el pasillo se empiezan a abrir las puertas y a cerrar las puertas. Está grabado en el vídeo. Y hay un momento en el que ponemos una Kinect, la cámara Kinect de mi buen amigo Javier, y simplemente le decimos a una de las máquinas que llevamos, ¿dónde estás? Y la máquina dice, aquí. ¿Nos puedes dar una señal? Le decimos nosotros. Y dice la máquina, ahora. Y le tiran la Kinect que estaba bajo el soporte anclado al suelo. Yo hay cosas que no sé explicar. Y no es que yo me haya vuelto crédulo con el paso del tiempo. Simplemente es que uno con los años tiene más experiencia y aprende a no negar fenómenos. Por eso os presento ahora sí oficialmente a mis 3 medios. Quizás en los 3 únicos que confío. Quizás por eso los he traído hoy aquí. Marta Nisa, un aplauso por favor. Rosa Sánchez, otro aplauso. Y Rafael de Alba. Ellos van a ser los protagonistas hoy de este encuentro. Pero lo primero vamos a saber qué es el espiritismo. ¿Dónde nace el espiritismo? ¿Dónde nace el contacto? ¿Por qué el espiritismo? ¿Se puede contactar con los muertos? ¿Se puede hablar con ellos? ¿Se pueden manifestar? 3 sí categóricos. Quizás lo dice desde el punto de vista del que ha vivido, ¿verdad? A mano alzada, ¿quién cree que con él o con ella le acompaña a alguien, un ser espiritual? ¿Habéis venido al sitio correcto? Los que no venís simplemente acompañando, por curiosidad. Bueno, pues fijaos, el espiritismo nace en Hydesville, en una localidad de Nueva York, con 2 hermanas que
se llamaban las hermanas Fox, que es como van a pasar a la historia. Estamos en el año 1848. Ellas dormían en la misma habitación, una cabaña de madera humilde. Y como niñas que eran, deciden que en aquel lugar había algo. O quizás tenían el pálpito. E inventan un sistema de comunicación a base de golpes. Simplemente golpes. Un golpe sí, dos golpes no. Y ellas comienzan a preguntar. Y esas preguntas empiezan a responderle correctamente. Y aquello empieza a coger, en este caso, pues el peso de lo que iba a ser el posterior espiritismo. Aquello se convierte prácticamente en una atracción. Empiezan a llenar teatros en Nueva York, en Nueva Jersey, hacen una gira por todo lo que es la costa este norteamericana, por Filadelfia, por Boston, por Baltimore. Ese fenómeno muy pronto traspasa fronteras y llega al Reino Unido, a Inglaterra. Y en la Inglaterra victoriana se comienzan a hacer sesiones de espiritismo. Y en este caso, fijaos, entre otros hay ilustres, como por ejemplo sería el propio Sir Arthur Conan Doyle, el autor y gran escritor que crea Sherlock Holmes, y él mismo iba a esas sesiones espiritistas. Pero lo curioso de todo esto es que ahí se abren dos ramas. El espiritismo victoriano, que era el que requería de un medium, una mesa y un contacto. Y luego se canalizaba. Hoy vamos a tratar de canalizar. Hoy vamos a través de uno de ellos a tratar de canalizar lo que hay aquí o lo que venga con vosotros. Y se canalizaba y comenzaban aquellas sesiones de espiritismo que eran absolutamente brutales. Había de todo, ¿eh? Había fraudes, había mucha imaginación, había mucha sugestión, pero también había sesiones muy reales. Y luego está el espiritismo de la rama francesa, que era el espiritismo que crea Allan Kardec. Y Allan Kardec, entre otros, autor del Evangelio según el espiritismo, obras que son de auténticas referencias y tienen dos vías diferentes. El espiritismo entra en España, entra entre otros lugares a través de Cádiz y de Sevilla. Los primos de Rivera tienen mucho que ver en todo eso, pero sobre todo algo muy importante: surgen espiritistas muy destacados en la ciudad, como por ejemplo ¿quién? Amalia Domingo Soler, José de Velilla, que os sonará porque tiene una calle en Sevilla, era un gran espiritista. Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero, cuyo espíritu mora en la Facultad de Bellas Artes. Gustavo Adolfo Bécquer. Tan solo hay que leer las obras de Bécquer para darse uno cuenta que hay más que fascinación por el mundo de los espíritus que simples relatos o simples leyendas. Y los propios primos de Rivera, que eran los que organizaban aquellas sesiones. Y se crea una sociedad espiritista en Sevilla, que posteriormente tendría tintes masónicos, lo que ya sería prácticamente derivar todo esto. Y posteriormente en Cádiz surge una de las primeras asociaciones que se dedicaban al espiritismo. A partir de ahí pasa a Francia, esa otra rama que ya venía de Allan Kardec, se la devolvemos un poco cambiada, y comienza todo lo que es el espiritismo, hasta que en 1952 aproximadamente un señor que se llamaba Jürgenson pues da por primera vez con una psicofonía, y lo que eran las sesiones de espiritismo pues quedan un poco relegadas en pro de esos nuevos fenómenos. Pero ha habido sociedades que mantienen esa pureza y siguen haciendo precisamente esas sesiones espiritistas, que es lo que nos interesa. Ahora os voy a invitar a que conozcamos un poquito mejor qué siente un espiritista, qué ve un espiritista, o más bien qué ve un medium. ¿Qué siente un medium? ¿Desde cuándo le llega ese don a una persona? ¿Por qué dicen que ve? ¿Ven de verdad? Vamos
Vamos a conocerlos un poquito mejor de la mano de ellos tres. Y voy a empezar por Marta, que tienes allí un micro. Hola. Que te invito a que te lo acerques y te lo pongas lo más cómodo posible para ti. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? De todos modos intentaré proyectar bien. A ver. Marta, ¿tú qué edad tienes? Yo 30. 30 años. ¿Desde cuándo ves tú cosas, sientes cosas o te comunicas con ese otro lado de ¿Desde la cuándo? Te podría decir desde muy pequeña, porque al fin y al cabo la primera experiencia que tuve yo pensaba que era un juego. Yo veía personas al lado mía, a lo mejor con 3, 4 años, y yo veía colores alrededor de esas personas. Conforme fui creciendo me fueron diciendo, ¿me escucháis bien? Me estuvieron diciendo que eso no, lo que yo veía, los colores que veía era el aura, no era más allá. Conforme ya fui teniendo un poquito de más conciencia, la primera entrada o lo primero que cojo a nivel portal o a nivel comunicación son las cartas de tarot, que las conozco desde el primer mazo. Me llegó con 9, 10 años, y con 12 años pues mi padre casualmente pues me regaló una baraja de tarot normal. ¿A qué niño con 12 años le regalan una baraja de tarot? Pues mi padre. Todo esto tiene una explicación lógica, una explicación. Yo siempre soy muy científica, a mí me gusta explicar todo y mirar un poco la historia y mirar desde cuándo y el por qué. Conforme fui creciendo, pues me estuvieron comentando, mi padre también es sensitivo, mi padre también ve, me empieza a mirar. Un hombre un día por la calle me dijo que en mi familia había una monja muy importante. Yo no conocía a ninguna monja, pero fui al pueblo de mi padre y... ¿Qué pueblo es? San Juan del Puerto, en Huelva. Y cuando yo estoy allí con mis primos, con mi familia, mi padre me presenta a una tía abuela, de estas que te hablan y nunca conoces a nadie, y me dice: mira Marta, pues ella es como tú, que tú eres como yo, porque sí, tu tía se comunica a través de un cuadro de la Virgen del Rocío. Digo, bueno, ¿y esto qué explicación tiene? Y me empiezan a hablar y me empiezan a tirar para atrás, como poco a poco en la historia de mi familia, mi bisabuela se comunicaba con una monja que eran amigas, y ella es Sor Cristina. A día de hoy yo tengo una cruz de ella. A día de hoy también hay un libro que habla de Sor Cristina, y misteriosamente la Iglesia ha escrito sobre Sor Cristina como una monja que tenía poderes sobrenaturales. La Iglesia se ha metido ahí. Entonces, un hecho evidente. Por ahí te llega a ti, Marta. ¿Y a ti, Rosa? De nacimiento. En casa todo el mundo tenemos... Yo siempre tengo un sartenazo, ¿vale? Un toque. En mi casa mi hermana echa las cartas. La otra también siente. Viene de mi abuela, por parte de padre. La única que ha sacado la visión sí he sido yo. Pero todas tenemos una sensibilidad. Y en casa es que desde chica, pues mi hermana siempre se reunía con amigas de que le gustaba todo este mundo. Entonces hacíamos aquelarres, auténticos aquelarres, todas brujas. Y esto me viene a mí desde pueblo de nacimiento. ¿Y tú, Rafa? Es complicado. Es complicado porque yo he sido a través de muchos pasos. Desde chico, pues bueno, sí, me ha pasado igual que ella. Veía gente que no veía a otras personas. Yo iba con mi madre y decía: mira esa mujer, la pobre, vestida de morado con un cinto amarillo, y en pleno verano, la calor que está pasando. Me miraba mi madre y dice: vale, niño, lo que tú digas. Me pasaba varias veces, ¿no? Veía también un hombre enchaquetado, muy puesto, ¿no? Y decía lo mismo. Digo, bueno, a ver, este hombre en pleno verano, lo veo mal. Va a tener calor. Va a tener una mijita de calor. Y me decía: sí, que sí, o que sí, lo que tú digas. Ya para colmo, pues una noche en casa, estaba en mi cama, en mi cuarto,
Y me concentré tanto porque yo, como he dicho, he ido evolucionando, ¿no? Me concentré tanto que dije, bueno, si es que hay algo real, pues bueno, ya es hora, ¿no? De que aparezca más o menos, ¿no? Apareció. Mi madre me gritó, niño, apaga la luz. Digo, ¿qué luz? Apago. Y lo que es un tío que mide 2 metros y en la esquina y es una bombilla viviente. Y me dice, vale, entonces vale. Y le dije, afloja un poquito la luz, que mi madre se asusta. Cosas de esas han sido lo que me ha ido ocurriendo y lo que me han ido haciendo cambiar. Cada vez veo de distintas formas. He visto luces de colores, he visto gente. Y llegó un tiempo en que veía tanto que yo no podía estar ni sentado en un bar tomándome un refresco cuando me llegaba información tan brusca que yo llegaba a decir, ¿a mí qué me importa tanta información? ¿A mí de qué me vale esa información? De que ese hombre no es su mujer y de que aquella está con aquel. No me interesaba. Entonces tuve que aprender a lo contrario, a no conectar. Tuve que aprender a desconectarme cuando me daba la gana. Porque vivir siempre conectado, yo personalmente digo que es muy malo. Entonces, ¿qué hago? Cuando quiero conectarme, lo hago. Es decir, doy permiso, pido permiso, y a través de ese permiso, si me lo conceden, pues lo hago, y si no, pues no pasa nada. Tampoco me mosqueo porque no puede haber una cosa, no puede haber otra. Como bien ha dicho él, sí pido permiso siempre antes de entrar en un sitio donde veo que hay unas energías que a mí me chocan, y si me dan permiso es porque voy protegido y puedo entrar con total normalidad. Y a partir de ahí, pues todo lo que fluye. Cuando estáis en un sitio, cuando vamos a un sitio presuntamente encantado o no, que nos llaman, yo me quiero acordar este pasado Halloween, días antes de Halloween, que yo le pido a Marta que nos acompañe a una ruta extrema. Íbamos a ir a un sitio y yo quise que ella viniera. Oye, Marta, necesito que vengas. ¿Qué haces el domingo? No hago nada. Vente. Y ella se viene. Al principio bien, estaba todo medio controlado. Fuimos en este caso al sanatorio, a las bases americanas, que algunos la conocéis así, Sanatorio de los Muertos para el resto. Y estaba siendo un día particularmente tranquilo, entre comillas. Que la verdad es que salimos del Hospital General, estaba todo bastante cargado, pero se controlaba. Y tiramos para la High School, que es otro de los edificios anexos. En la High School, ella se me acerca y me dice aquello de, oye, José, aquí hay enfermos mentales. Verá, como enfermos mentales hubo en su día, justamente en el pabellón que estamos viendo en diagonal a nosotros, pero bueno, no tenían por qué venir para acá. ¿Por qué, Marta? Es que los estoy viendo por aquí cruzar. Claro, ustedes imaginaron, ¿no? Te dicen eso y a lo mejor otro se echa a reír. Yo no. Yo lo que hice fue, y ya está de testigo, avisar al resto del grupo. ¿Por qué? Porque yo sí le doy verosimilitud. Y hice bien. Posteriormente, en aquella experiencia que estuvimos haciendo, decidimos hacer 2 ouijas. No una, 2. Total. ¿Qué es lo que nunca se aconseja? Hacer 2 ouijas. Nosotros dijimos, vamos a hacerla. Hicimos 2 grupos, 2 personas, que iban a ser los que mandaban en aquella sesión. Uno era Javier, otro era yo, 2 tableros independientes, y había un grupo de personas que no querían estar. Alex se ríe, Marina se ríe, Vanessa se ríe, Jesús se ríe, porque eran ellos los que no querían estar, vamos. Junto con Miguel Ángel Paredes, un amigo mío, algunas que otras personas que también iban en ese grupo. ¿Quién iba más?
Fran de Málaga, Elena de Málaga, venían unos amigos, se van ellos. Se hace esa sesión doble y hay un momento en el que yo pido que esas personas que están arriba vuelvan. Oye, volver. ¿Qué os pasó, Alex? ¿En resumen o...? No, cuéntalo tranquilo. A ver, se escucha bien, ¿no? Realmente estábamos allí, se empezó a sentir una vibra súper chunga. Empezamos a ver, de hecho no sé si fue Elena o si fue Elena, que si sombras por un lado, ¿cómo se llamaba el otro hombre? Que no me acuerdo nunca. Espérate, que no se oye. ¿Cómo era el otro hombre? Que no me acuerdo nunca. El gasolinero. No, Ahora chillo más, no te preocupes. ¿Cómo era el otro hombre? No me acuerdo. Bueno, él empezó a decir que si el padre Miguel, que estaba allí, que lo estaba viendo seguro. Y ya te digo, al final, al cabo de 2 minutos de ver sombras para un lado, porrazos, sombras para otro, Elena, tú sabes cómo se pone Elena, fatal. Pues éramos 6 o 7 adultos que no queríamos entrar a un edificio, básicamente, asustados. lo que les ocurrió, yo os lo explico, es que vieron una sombra por un lado, otra sombra por otro, en un pasillo, una sombra venía por un lado, otra sombra venía por el otro. El ambiente se cargó mucho, se enturbió mucho y los que a principio querían hacer una investigación por su cuenta, pues sintieron esas presencias en primera persona. Las presencias que precisamente había dicho Marta y que de alguna manera estaban allí. Yo voy a proponerle una cosa a ellos tres. Que lo hagan de una forma tranquila. Yo les voy a pedir que miren a este patio de butacas, que si queréis os podéis levantar, dar una vueltecita por aquí y tratar de captar algo. Y a partir de ahí, si queréis, Rafa, levántate tú. Yo voy despacito, ando regular. Rosa, levántate tú. Sube por las escaleras, subir. Tener en cuenta que hay personas que piensan o saben que vienen acompañadas. Y tan solo quiero que ellos vayan captando lo que hay aquí. Porque ahora lo que vamos a proponer es algo diferente. Ahora vamos a proponer que una vez que ellos vuelvan, cuando se sientan aquí, nos digan qué captan, qué han visto. Y ver de qué forma pueden poner sobre la pista a esos seres del otro lado que pueden acompañar a esas personas que estáis ahí en este patio de butacas. A mí me gustaría, ¿qué se ve, Marta? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como una persona normal? ¿Lo ves como una sombra? ¿Ves esos colores? ¿Qué es lo que se ve? Depende mucho de la situación, de donde estemos, de la entidad. También la entidad también dice mucho y hace mucho. Hay muchas entidades que se muestran de una forma muy malamente, que te echa para atrás nada más verle. Y luego hay otras personas que sí que es verdad que vienen y vienen como de amistad. Yo no los veo, en plan, pero los hola, capto. me llamo no sé quién y quiero esto. Pero tú lo ves Necesito como una persona física detrás. Hay algunos que sí que son muy físicos, que de hecho te cuesta mucho identificar si es una persona de verdad o es un muertito. Y si no, pues también a mí me pasa mucho que me viene un flash muy grande. Yo entro como en una especie de trance, empiezo a sentir mucho cosquilleo por la zona del brazo, de la cabeza, y me vienen flashes muy grandes. O sea, si no sabes lo que es un flash, es como un pensamiento muy fuerte, como cuando sales de un supermercado, has comprado todo y de repente es como, se me ha olvidado la lechuga. Es un pensamiento muy fuerte que te entra y casualmente ese pensamiento fuerte es la imagen de una persona, es un número, es una frase, es una palabra
o es un nombre, al fin y al cabo. ¿Y cuándo se pueden llegar a ver? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Sin ser yo un medio, ¿vale? Canal Sur, Canal Sur Radio, RTVA. Ver a un compañero fallecido paseándose por los pasillos y verlo 4 compañeros que estábamos en ese momento en estudio. Una persona que fallece en el año 2004, pero que lo vemos pasearse en 2021, como te veo a ti. Para mí esa explicación o eso que se ve es la energía de vuestro compañero, y al fin y al cabo él está en un sitio donde ha estado trabajando, ha estado viviendo y quiere que vuelva a sentirse su presencia. Por eso está presente y por eso os muestra de una manera o de otra que él sigue paseando por esos pasillos. ¿Y vosotros como medium podéis llegar a verlo de esa forma? ¿Tan física, tan gráfica? Sí, hay muchos que son muy físicos, son muy gráficos, son una persona, como estoy viendo ahora mismo a Rafa o a Rosa, tal cual, y los ves y dices, tienes que pararte a mirar y a decir, ¿es una entidad o es una persona de verdad? O sea, hay muchos que se ven de una manera muy física. Yo también opino que también dependen en el plano en el que se encuentren o la energía que tengan. Si tienen una energía alta, si tienen una vibración alta, se muestran de una manera más potente. Ahora, si están más bajitos, hace falta elevarles un poquito más para poder comunicarte con ellos de manera fluida. Habéis estado dando una vuelta, habéis subido por el patio de butaca, uno por un pasillo, otro por otro. Yo no sé, Marta, si esta cualidad que se tiene es, por ejemplo, que aquí hubiera una silla vacía y vieras aquí un señor sentado. No, pero mira, te voy a decir una cosa. La segunda fila, la 106, esa muchachita, te digo yo de ya que tiene a alguien con ella. Ella. ¿Tu nombre? Susana. Susana, 106, fila 2. Como si tuviera alguien de detrás. por sí te digo que ella está muy... No quiero saber nada. ¿Tú no quieres saber nada? Ella no quiere saber nada de nada. Pero te digo que tiene a una energía materna fallecida, además es antigua, es como una abuela, es algo así, que me transmite mucho olor de cocina, me transmite mucha delicadeza. Y hay algo relacionado con escritura, con libros, con algo así. Bueno, vamos a ver. Tranquila. No, mentira. Vamos a ver en esa vueltecita. Si quieres darte una vueltecita, dártela. Por aquí detrás. Estás en tu cine. Pero el patio de butaca está por allí. Ya. Ella va a su bola. Ah, Pero vale. yo voy por aquí, yo me muevo por aquí. Que allí hay energía, allí está la mesa y el ordenador. Bueno, pues Rafa, Rosa, os habéis dado una vuelta. Yo no os voy a preguntar de momento nada hasta que no establezcamos aquí una especie de sesión mediúmica que quiero hacer. Pero, ¿habéis captado algo? Que vienen con nuestros amigos de esta noche, o esas presencias son ciertas. Y yo, si no creyera en esto, ¿cómo me convencéis a mí de esto? Pues, Yo quiero creer. ¿tú quieres creer? Vale. Me dan datos, nos dan datos específicos que solamente tú conoces. Hombre, claro. Datos específicos, una manera de que te llame, cómo ella vestía. Yo no la conozco, sé cómo vestía, sé dónde le gustaba ir. Nombre concreto, Nombre. una descripción física. Físicamente sí. El otro día nos pasó una cosa. ¿Habéis hecho alguna vez una ouija? Sí. La habéis hecho, ¿verdad?
Levantad la mano. ¿Quién habéis hecho una ouija? Se nota que había hecho Wicca. Oh. Se nota. Dentro Esa de energía se nota. estas charlas se van a hacer una vez al mes. Están planificadas ya, pero una de ellas lleva por título Ouija. ¿Os podéis imaginar ese día lo que vamos a hacer aquí? Pero una nada más. Unas cuantas. Estábamos en Barracón del Miedo. Nos dio por entrar allí. Habíamos tenido comunicación por parte de la Policía Nacional que habían pasado cosas y dijimos, mira, lo dejamos todo. Además había estado lloviendo, íbamos a ir a Alcalá de Guadaira, pero mejor que no. Y dijimos, vamos al sitio este que nos ha dicho la policía que está cargado. Y allí entramos. Hubo señales, pasaron cosas, pero no como otras veces nos ha ocurrido, que era muy notable, muy notorio. Y viene a pasar que hacemos una doble sesión de Ouija. Nos ha dado por ahí. Y en esa doble sesión de Ouija, Javier controlaba una, yo controlaba otra. Hay un momento en el que 4 personas conmigo, 4 con él, 5 dedos en total. Y en la tabla que yo controlaba surge un contacto que dice aquello de mamá. La respuesta es obligada. ¿Está aquí tu mamá? Sí. ¿Cómo se llama? Inma. Todo el mundo callado. Estaba Inma con nosotros. Había una señora que se llamaba Inma físicamente. Pero como había dos, Claro, físicamente. Le preguntamos, ¿tú quién eres? Su hija muerta. A mí cuando me pasa eso, reconozco que me tensa bastante, porque no es plato de buen gusto. Su hija muerta. ¿Qué edad tienes? 6 años. ¿Qué es lo que te ocurre? Está disgustada. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Papá de vez en cuando escribía con errores. ¿Qué te pasa? Que mi madre no me da besitos. ¿Que tu madre no te da besitos? Mi madre no me da besitos. ¿Y por qué no te da besitos? No lo sé. Mi padre sí. Todo esto deletreándolo. Y entonces una señora la escuchamos sollozar. Yo levanto la vista y le digo, ¿qué te pasa? Dice, yo me llamo Isma, mi hija murió con 6 años, mi marido todas las noches le da un beso al cuadro que ella tiene, pero yo no se lo doy. Lo bueno de aquella sesión es que en esa sesión, ni en la de Javier, había nadie, ni amigo, ni conocido, ni familiar de ella. Es decir, estaba totalmente al margen. Pero es que hay más, hablando de datos concretos. Es que hay un momento en el que nos dice, le decimos nosotros a ella, ¿y cómo lo puedes solucionar? Pero todo esto además como el que le habla a un niño. ¿Y cómo lo puedes solucionar? Dándome besitos. Le decimos, Isma, le tienes que dar besitos. Y nos interrumpe el máster y empieza a ir deletreando que lo haga en una foto que tiene guardada en un cajón del salón. Y la mujer ya ahí rompe en lágrimas, que aguantó bastante bien el tipo para lo que estaba diciendo aquello, diciendo que efectivamente tenía un cuadro que le habían pintado sobre una fotografía, que la tenía guardada en un cajón del salón y que no lo sacaba porque había tenido un problema con la persona que le regaló ese cuadro y le traía malos recuerdos. Y ella lo que quería era que le diera besitos a ese cuadro. Explicarme a mí cómo, sin conocer a esa persona, sin que en esa tabla hubiera nadie que la conociera, se podían dar esos datos.
unos datos muy concretos, muy privados, muy íntimos. Parece casi imposible, ¿verdad? También Pero- te recuerdo, haciendo la Ouija, tú recuerdas, yo tengo un defecto muy grande. Bueno, no me gusta hablar de mí, pero es que ocurrió. Un defecto muy grande, que yo me adelanto a lo que va a decir la Ouija. O me adelanto a lo que va a decir, en este caso, o la Spirit Box o la Spirit Radio. Tengo ese problema. ¿Por qué? Porque obviamente ellos se comunican conmigo. Una vez que se comunican conmigo, yo digo, no a mí, no, decirlo al aparato. Y él sabe que muchas veces hemos estado haciendo Ouija o la Spirit Box, la Spirit Radio, y yo voy contestando, y a su vez la Spirit Box o la Spirit Radio contesta. Sí, es más, me acuerdo lo de Manzanilla, que fue espectacular. La última sesión en la cual yo recuerdo, después, porque estuvimos hablando que había entrado como en trance, que la Spirit Radio en el momento que me dijo corta o se acabó o algo de eso, se cortó. Es decir, yo iba hablando conforme iba hablando la Spirit Radio y la Spirit Box. Eso quiere decir que esa energía, porque yo siempre digo que yo más que medium soy captador de energía, esa energía que fluye ahí sí puede contactar con nosotros, pero es que puede contactar con cualquiera de los que estamos aquí. Lo que pasa, Hay que tener una sensibilidad. no, tienen que abrir la mente, tienen que abrirse a ese mundo, tienen que llegar al conocimiento de que todos somos capaces. Lo que pasa que lo ancestral que nos han enseñado, lo ancestral que hemos vivido, nos han bloqueado. Nosotros estamos bloqueados desde nacimiento, porque todo lo que pertenece a la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, lo ponen como un tabú, lo ponen como algo que, uy, ahí no. Siempre ha pasado eso. Estamos viviendo unos momentos de cambio muy importantes, los cuales ya la gente se está abriendo a este mundo. La gente parece que es más consciente de que eso existe y eso está ahí. Es más, este año va a ser un año bastante movidito sobre este tema. Van a ocurrir muchas cosas que mucha gente no se espera. Se van a abrir muchas conciencias y muchas mentes, porque este año es el año de la apertura. Además, incluso esos seres espirituales, esos seres de luz que están ahí arriba, llámense dimensionales, llamadlo como queráis, ángeles, como queráis, nos están diciendo a muchos de nosotros, porque cuando se ponen en contacto con nosotros, lo que nos están diciendo es: prepararos para este año, que este año va a haber mucho que va a salir a la luz, pero que es que se va a poder demostrar casi científicamente. Es decir, que la ciencia no va a poder negar que existe todo esto, porque va a haber algo muy relevante, ¿no? muy de ahí. Lo vamos a poder ver, lo vamos a poder casi como captar. A mí me llevan unos años diciendo que me prepare. El año pasado me quitaron del medio, tú lo sabes. Tuve un accidente, me quitaron del medio porque obviamente yo no entendía el por qué. Yo me decía a mí mismo, pero ¿por qué me estáis quitando del medio cuando yo lo que estoy intentando hacer, gracias a ti, José Manuel, que hemos ido a muchas casas, hemos ayudado a muchas personas, ¿por qué me quitan del medio? Pues tan fácil, tan sencillo, porque me tenía que preparar para lo que viene este año. Vamos a hacer una experiencia, Rafa. Vamos a tratar de contactar con lo que hay aquí, con lo que acompaña a estas personas de aquí. Aquí fuera parte, sí es verdad que hay una energía en esta misma sala que nos tiene muy comida la moral a los tres. Sí, pero de eso no hablamos. No, pero ¿qué? Yo lo único que quiero, si queréis saber su nombre, lo ha dicho. No, Vale. de eso no hablamos. Te queda ahí, Manu. Ay, digo, te queda ahí. Perdón, te queda ahí. Vamos a hacer una experiencia de contacto, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de canalizar. Vamos a tratar de canalizar todavía no. Vamos a tratar de un poco contactar con personas que vengan con este grupo que tenemos hoy aquí. Fíjate que son casi 150 personas, creo. Y evidentemente no vamos a poder contactar uno a uno con todos, ¿no? Pero bueno, lo que vaya Una saliendo, semana, sí. obviamente, ¿no? Lo que vaya saliendo, teniendo en cuenta que el tiempo es finito, esa dimensión que nos hemos inventado nosotros. Correcto. ¿Os molestan los micros? No, me da igual. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis relajaros, tranquilizaros, calmaros?
Tener en cuenta que luego os voy a pedir que hagamos una sesión espiritista, donde sí quiero que tú no. Lo que sí quiero es que tú permitas que lo que hay aquí, con cuidadito, Bueno, llamaremos a alguien, el que está aquí, que se quede ahí. Llamaremos a alguien aparte. con lo cual vamos a tratar de canalizar con lo que hay aquí, ¿vale? ¿Qué necesitáis? Te voy a pedir solamente una cosa. Quiero hacer una primera canalización porque desde que cogí la escalera arriba me ha estado dando bofetadas, obviamente, y es con el chico ese que está allí en la esquina. Es algo alucinante, porque ¿Te refieres a ese chico que está allí en la esquina, no sé cómo se llama, Alex. Alex? O Alex. Ha sido alucinante porque desde que he entrado me están diciendo, verá, siempre son matices, ¿vale? Tú lo tomas como tú lo veas. Me ha hablado hospital, me ha hablado enfermedad, me ha hablado alguien como ingresada, pero a su vez hay un ser ahí, ¿cómo lo diría? Por encima de todo eso. Levántate. Levántate, no. En este caso tú, Alex, y ven aquí porque él tiene el micro. ¿Tenemos un micro inalámbrico? Dale una mano. Pero te voy a pedir, Alex, que entres por detrás para que no le des la espalda al público, por favor. Vente aquí, a mi derecha. A mi derecha porque obviamente no te voy a hablar con el corazón, ¿vale? Y tú empieza, concéntrate y dinos qué vas viendo. Veo un hospital, veo entrada y salida de ese hospital para visita, o hay algo ahí en el hospital, algo que duele, lógico, es doloroso, pero ahí por encima de eso hay un conflicto. Hay un conflicto porque obviamente en ese conflicto entra la familia, cuando entra la familia ya más. Pero hay una entidad, es mayor, ¿vale? Es mayor. La veo como, no sé, yo diría que es una mujer, ¿no? Verá, porque me llega como si fuese una mujer, pero es mayor. Esa mujer lo que quiere es crear paz, crear armonía. Tenéis que aprender a escucharla. Tenéis que aprender a que, verá, lo que es la unidad familiar en sí es la base. Porque de ahí va a salir todo lo bueno. Si no sois capaces de llegar a ese consenso, nunca habrá paz. Pero ella la pone. Ella pone su mano ahí. Verá, hay un hecho. Además te lo digo, porque tú hay veces que crees y otras veces que no, porque es lógico. Pero hay muchas veces que te sientes que te tocan. Hay veces que sientes que hay alguien ahí, una mano, algo que te está dando fuerza, te da energía y te empuja, porque al final tú entras dentro de la coherencia, entras dentro de ese, aquí hay que hacer algo, pero porque ella te lo dicta. No debes de dejar nunca, nunca, de cuando percibas eso o cuando tengas esa percepción, no dudes. No dudes. Está ahí para ayudaros. Además, me resulta, mira, me ha emocionado, porque resulta de que cuando se encuentra esa energía tan pura, porque es pura, y no se ha querido ir, se ha podido ir cuando quiera. Porque que sepamos que las almas puras, las almas nobles y buenas, se pueden ir cuando quieran, pueden dejar este plano y pasar a la otra dimensión, pasar al otro plano y elevarse. Pero cuando pasa un detalle de esto y no se quiere ir es porque ahí se necesita esa mano. Yo no le voy a preguntar a Alex si está en lo correcto o no. A nadie de los que me vayas diciendo se lo voy a preguntar. Vale. Simplemente hay que dar eso. Tú ya lo sabes.
Simplemente queda eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso cuando pasa por el lado tuya, esa mujer me ha frenado y me ha dicho, dile algo. ¿Vale? Vale. Seguimos. ¿Qué más os viene? Marta. Bueno, Marta ha sido la primera en abrir fuego, con ayer nuestra amiga Susana. Sí, es verdad, pero ¿Eh? Te queda a ti, Rosa. Ahora vamos a seguir otra vez. Rosa, se niega, se niega. Yo es que no lo hice con una chica de ahí arriba. con una chica de ahí arriba. Sí. ¿Qué le pasa a esa chica? La verdad que todavía tengo un poco de residuo de ella dentro. ¿Pero chica física o Sí, chica...? sí, sí, ah, sí. vale. Vine acompañada Sí. con familiares y ha sido verla y simplemente se me ha ido la mano para ella. Pero es que ahora mismo no puedo. No puede. Sí, Rafa, seguimos contigo y ahora vamos Mira, con ahí- Marta. He dado, ahora vamos a la que tú, o lo que ustedes vean, o lo que tú digas, o lo que sea, pero es que hay una mujer mayor que cuando he pasado por su lado, le he dado la mano porque la ha pedido, yo encantado, porque tienen un algo muy especial, traen un algo muy especial, pero lo que trae especial es ella misma. ¿Y quién es esa persona? Aquella señora mayor que hay allí ¿Puede levantar la pegadita- mano, señora? pegadita allí a la fila, que le he dado la mano cuando he pasado. Sí. Y le he dado la mano porque obviamente esa energía que ella misma aporta es algo muy, muy fuerte, muy... Me ha llenado, me ha llenado. Ella sabe quién es. ¿Qué más vemos, Rafa? ¿Qué más te viene de esta sala? Verá, hay un nombre que me bombardea. Reyes, 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 reyes. Yo digo, no, los reyes ya han pasado hoy. Y me bombardea el nombre de reyes. Pero claro, ahí hay un algo que tiene que ver no tiene que ver con lo que es un ser fallecido. No. Hay una luz al fondo, se ve un pasillo largo. Es como si yo mirara aquel foco de allá arriba, que si lo miro me deja ciego. Y en esa luz, en ese foco, hay un trayecto que le dice, no es tu momento, vuelve. Entonces, hay una experiencia cercana a la muerte, le podría decir, ¿vale? Porque obviamente, cuando se ve ese foco, se ve esa luz, se ve ese perfil hacia el fondo, a mí no me llega nada más que eso. Es una experiencia cercana a la muerte. Me lo han dicho así un poco entre dientes, porque obviamente esas experiencias cercanas a la muerte son muy, muy personales. Todo el mundo no la ve igual. Hay gente que ven pasar su vida, hay gente que ven a seres queridos, pero sin embargo, a esa chica o esa mujer, Reyes, esa experiencia cercana a la muerte, lo que le ha hecho es abrirse, ¿vale? Abrirse a creer más en este mundo, vaya, más, te puedo decir que le ha cambiado la vida, porque obviamente antes creía entre comillas, pero a través de esa experiencia, pues claro, se le ha abierto ese mundo de esa forma tan espectacular. Marta. ¿Tienes algo que decir? Es que lo niega, se niega, pero no es malo. ¿Que la han te tomado niegue. contigo, Susana? No, ¿qué va, Rebeca? José. Ah. José. Es justamente abajo de Susana. Vale. Ah. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te llamas? Ah, que tú eres rey. Oh, vale. Vale, rey. Pues bueno, me han bombardeado. Venga. Sosténle tu micro, Abel. Bueno, Reyes, ¿verdad? No hace falta decir nada tampoco. Esa experiencia. Es que lo has oh, descrito tan...
es normal, porque ten en cuenta que cuando nosotros tenemos las visiones o tenemos esas visiones, las tenemos que ver como la persona la ha visto, si no, no hay una realidad. Entonces, cuando vemos ese túnel, vemos esa luz al final del camino, vemos esa dimensión, porque yo siempre he dicho que, y he hablado mucho con José sobre las dimensiones, hay, según Michio Kaku, que es un tío que sabe mucho, hay 11, yo he llegado hasta la 9ª. Y cuando llegamos a esa 4ª dimensión y ya la 5ª, que es donde está esa luz, yo sé que es una experiencia cercana a la muerte, no puede haber otra cosa más. Hay otra persona más que también la ha tenido, porque me llega que hay una dualidad, ¿no? Hay como que hay, pero este me parece a mí que es un chico, porque, bueno, un hombre, un chaval, no me lo vayan a boquetear, no me ponga por viejo. Pero veo casi lo mismo, hay una diferencia. Tú esa experiencia la has vivido de esa forma, pero esta otra persona no la ha vivido así. Lo ha vivido un poco más distorsionada. Es como, me lo creo porque lo he vivido, pero si no lo llevo a vivir no me lo creo. No es que sea incrédulo, no, porque obviamente también le ha hecho abrir un poco más ese campo, ¿no? Ese aura de la espiritualidad. Pues como ella le ha pasado también a esta otra persona, pero sin embargo, él sí le ha costado un poco más cómo asimilarlo. Sin embargo, ya lo veo con tanta claridad que no, ahí no hubo duda. ¿Qué te pasó a ti, Rey? Si lo quieres contar y si lo puedes contar, ¿eh? Pégate el micro, que los micros Sí. son... No sé si me escucháis bien. ¿No? Ah, Está apagado. No, está encendido. José. Un momentito. Hola, hola. Se escucha muy bajito, muy bajito. Por ahí. No, háblame, aquí. háblale por ahí, tenlo ahí y este lo suelto. ¿Ahora? Ahora. Que me va el corazón a mí. Relájate, tranquila. En junio de 2014 tuve esa experiencia cercana a la muerte. Tuve una parada en mi puesto de trabajo y bueno, con la suerte que trabajaba con médicos, enfermeros y no había caja de paradas, pero me pudieron reanimar manualmente. Y bueno, después llegaron bomberos, policía, ambulancia, luego volví a tener 5 paradas más a lo largo de ese día. Pensaban que ya de esa noche no iba a pasar, no iba a sobrevivir. Y eso fue un jueves 26 de junio y el sábado, por lo que me han contado, el sábado decidieron despertarme, tenía un coma inducido y bueno, cuando me desperté pues yo preguntaba por alguien y la persona que preguntaba era por mi padre. Mi padre había fallecido un año antes, en 2013. Todo el mundo pensaba que, bueno, lo típico, ¿no? Se acaba de despertar, está muy confusa, no se acuerda que su padre ha fallecido. Y es que yo había estado con él. Él fue el que te dijo, no es tu tiempo. Exactamente. Vuelve a volver. Me obligó. ¿Y su padre está con él, Rafa? ¿Con Sí, ella? sí. Lo que pasa es que te tengo que decir que tu padre ya está en un final de un ciclo. Está muy elevado. Exactamente. Y ya, obviamente, le toca descansar un poco. Él ha aguantado porque él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Aunque no lo creamos, espacio-tiempo no existe para ellos, porque ya en esas dimensiones no existe espacio-tiempo. Pueden ir hacia adelante, hacia atrás, a donde le den la gana. Y obviamente él sabía que algo iba a ocurrir y él tenía que estar para ese momento, porque él no te iba a dejar de dar la noticia de que no era tu día. Y sigue estando. Cuando se vaya lo notarás.
seguro. Se despedirá a través de un sueño, se despedirá a través de algo muy, muy, muy personal. Estaba yo hablando mientras que Reyes, gracias. Mientras que hablaba Reyes con vosotros, pues yo me he preocupado de hablar con Alex, que todavía está temblando. Yo con él, fíjate que lo conozco desde hace mucho tiempo y tengo confianza con él, con Marina, con todos ellos. Pero aunque antes he dicho que no te iba a preguntar, ahora sí te voy a preguntar. Tú lo sabes hablar. No. Te lo pido, por favor, de verdad. Dale tú. Bueno, Marina, Tú lo sabes. explícanoslo tú. Que a su abuela le han dado el alta hoy y ha salido del hospital, vamos, que ya está en casa. Por eso veía la salida y la entrada del hospital. Así que ella está en casa y no tiene, le han dicho que no tiene cáncer, así que está Que bien. sepáis que yo no sabía que le habían dado el alta. Me alegro muchísimo. Luego más o menos lo va todo, va coincidiendo todo. Y claro, ni Rafa, ni Rosa, ni Marta conocen a estas personas. No saben de su vida. No, yo tampoco la sé. Pero entonces te explicas cómo. ¿Por iluminación divina? ¿Por casualidad? ¿Van dando datos así a voleo y coinciden? Pues sí. ¿Tú no crees en esto? Bastante. Entonces, datos a voleo, pues sí. Estadística. Estadística no me vale. Seguimos porque vamos a hacer una sesión. Vamos a hacer una sesión. Yo cuando te pones así, perdona. Es que se me ha venido, me ha bajado, me ha dicho, espérate, y le estoy diciendo, espérate, no te lances, porque las estadísticas yo muchas veces me las salto a viola. Muchas veces. Yo soy de ciencia. Y yo igual, No te eso preocupes. te digo, yo además soy de matemáticas. Hacemos una sesión mediúmica porque yo quiero que aquí se canalice. ¿Vale? No tenemos mucho tiempo. Vale. Tener en cuenta que estamos a 25 minutos de final. Vale. Entonces necesito que el tiempo lo invertamos en algo más positivo. Venga. No, Ouija. Hoy no hay Ouija. Hoy no hacemos Ouija. ¿Quiere Ouija? ¿Os hace falta alguna otra persona aquí? Bueno, verás, me han estado choqueteando con una... No, eso lo dices en la sesión. A mí eso no... ¿Necesitas alguna otra persona por aquí? Mira, sí, voy a invitar a una persona que sé que es pura energía y que se llama María Jesús y está allí arriba del todo. Y Bueno, quiero pues, que baje. María Jesús baja. Que me imagino que la conoces, ¿no? Hombre, por eso digo que María Jesús que baje. María Jesús baja para acá. De María Jesús. José Manuel, María Jesús. María Jesús ha querido, en este caso Rafael de Alba, que salgas tú. ¿Necesitáis a alguien más? 4 personas. Si ella quiere a alguien más, ¿ustedes queréis que baje a alguien más? Lo decís. ¿Nadie más? ¿Está bien? ¿Va bien con 4? Si queréis otra más. Pues uniros las manos. ¿Y si ponemos la que está detrás del mostrador? Sí. No, a Marina me la dejáis tranquila. Lo siguiente. Marina es logística de zona este, la dejáis en paz. La íbamos a meter en candela. ¿Necesitáis que bajemos más la luz? Un poco, sobre todo el foco que es de allí. Que ¿Se puede bajar foco? Una mijita, ¿eh? Tampoco. Que me tiene un Apaga poco foco. Ese foco, quizás los de atrás lo vamos a tener un poco más complicado para ver.
3. ¿Hay alguien aquí? ¿Podemos comunicarnos con lo que hay aquí? Marta está con él. Sí. ¿Quién es Marta? Hay un accidente de moto, algo al instante. Antonio. Antonio, accidente de moto. Laura. Laura. Canalízala. Tened en cuenta que lo que estoy canalizando lo voy a percibiendo yo. Mucho miedo. Marta, ¿sigues con Antonio? No. Se ha ido. Rosa. ¿En tu caso? Me suena un nombre de Laura. Laura. Con Muchos niños. niños corriendo. Tenemos un accidente de moto que ha Es podido... una chica joven. y es una chica joven que se llama Laura, Es joven. que puede trabajar con niños, porque no me imagino que tenga muchos niños. Es joven. ¿Sí? Rafa, Cristina. Cristina. Pero está aquí. Es física. Hay alguien que me habla de Cristina. ¿Y qué te dice? Es una persona mayor. No sé si es hombre o mujer, no se identifica, no quiere identificarse, no sé por qué. No quiere identificarse, es como si verá, habla o intenta hablar con ella o intenta cosas con ella, con Cristina, le da señales, es raro, pero como que no, hay algo ahí, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me deja conectar, no sé si es ella o es esa energía, pero es como si estuviera viendo una película con muchos saltos. Conecte y desconecte. ¿Y esa persona tiene algún peso en su vida? Sí, y además incluso ese peso es el que no le deja avanzar, no le deja seguir hacia adelante. Tiene, además incluso, verá, a ver si la película la termino de ver y le puedo dar el consejo que me están dando. ¿Es reciente? Sí, ¿Es sí, antiguo? No, es reciente. Es reciente porque además hace poco. Y por eso creo que está en esa, lo veo con esos saltos. Porque obviamente al no ser muy ancestral o no hacer mucho tiempo, sus conexiones son más forzadas, ¿no? Porque están ahí en esa dimensión dentro, fuera. El mensaje es simple, es que se deje llevar, que la vida no es tan complicada ni tan
hermética, no sé por qué dice esa palabra, pero bueno, ni tan hermética, ¿no? Hay que abrirse, hay que vivir, hay que disfrutar. No podemos amarrar o no podemos amarrar. ¿Se siente, ese ser se siente atado a la tierra? O a la tierra no, atado a este plano por eso. ¿Por ella? Sí, porque la tiene ahí. Es como ese recuerdo continuo que no deja fluir. Exactamente. No la Marta, no me atrevo a preguntarle a María Jesús. Ella tiene a alguien que le está hablando. Nos referimos a la misma persona. No, a María Jesús. Tiene algo que quiere hablar o tiene que decir. Pues mira. Yo solamente percibía la energía entre nosotros, moverse en forma de círculo, y ahí aquí a mi izquierda había alguien con algo en la cabeza que miraba de reojo. ¿Qué más captáis aquí? Vamos a ver, fíjate que con toda la gente que hay, que sería muy difícil captar, muy difícil. Siempre hay alguna entidad que se sobresale, ¿no? O que quiere hablar o que quiere decir. Pero sin embargo, ha ocurrido algunas veces. Aquí la energía es lineal. Te explico. Muchas veces cuando hemos hecho algo similar, que tú lo sabes, la energía me ha fluido en zigzag, en formas muy, muy raras, ¿no? Y no concretas. Pero sin embargo ahora mismo estoy viendo perfectamente todas las líneas de conexión. Y es una pura línea. Te voy a pedir eso, algo, Rafa. Dime. Te voy a pedir algo que lo suelo hacer en ocasiones. Cuidadito, cuando estamos sobre todo en investigaciones, y es dejar que lo que haya hable a través de ti, que tome tu control, Que le dé permiso, ¿no? que le des permiso, ¿de acuerdo? Pero evidentemente siempre manteniendo lo que es esa calma. Yo me voy a colocar a tu lado, No, pero a este lo tengo controlado. porque en ocasiones has dado más de un susto, Sí. ¿de acuerdo? Vale. Yo quiero que canalices eso, lo que hay aquí. Me da igual que sea del público, que sea vuestro, que sea de un familiar o que sea de la sala. Me es indiferente, Vale. ¿de acuerdo? Vale. Tómate tu tiempo. Obviamente, al colega de la esquina no lo voy a dejar ni que se acerque. No, déjalo si quieres. No, porque no es bueno, porque entonces se van a descubrir muchas cosas aquí que no interesan. ¿Vale? Venga. Y si no puedes, no puedes, ¿eh? Ojo. Sí, sí, lo voy a intentar analizar con un ser que sé que está aquí, muy cercana, y sé que está ahí conmigo. Podríamos encender un foco por lo menos. Desde el fondo no se ve muy bien. A ti no te conozco. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonia, Antonia. pero tú quién eres, y no te conozco. No nos conocemos. ¿Qué haces aquí, Antonia? Me han traído. ¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha traído? Un sinvergüenza. Vienes con un chico, con un hombre, Sí, y eres familiar de él. sí. ¿Y por qué estás aquí? Antonia, ¿por qué le has tirado al bolso a esa chica? Para que sepáis que está aquí. ¿Y qué le quieres decir a esa persona?
Que esté tranquilo. Que esté tranquilo si le has llamado que es un sinvergüenza hace poco. Pero lo quiero mucho. Lo echo de menos. Eres madre, abuela, Abuela. su abuela. Madre. Abuela y madre. Soy su abuela. Abuela. Pero lo he criado. Lo has criado. Y lo quiero. Él sabe, ahora mismo sabe que Antonia está hablando a través de un amigo nuestro. No. Porque no lo ve. ¿Él cree en estas cosas? Sí. Si yo no estaré aquí. Antonia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Rafa. Bien, Rafa. Bien. Tienes agua allí en el otro lado. Bien, bien, bien. Creo que se tiene. Vamos a encender la luz. Creo que se tiene. Vale, pues ahora sí. Después de... Se hizo la luz. Después de esta sesión que no es sencilla, además os he visto que habéis pedido Kleenex, que habéis pedido unos pañuelos, que estáis bebiendo agua. Empiezo por ti, Marta. ¿Cómo definirías lo que acompaña a esa persona? Antonio, un accidente de moto. ¿Muerto? Yo es que me he quedado con esto último que he visto, que es la primera vez que lo veo, cómo se sobrepone una entidad delante de alguien, cómo se transforma la cara al completo, cómo te transmite y aparte de cómo te proyecta también el pensamiento. ¿Qué quieres decir con eso? Porque aparte de lo que él estaba hablando, me estaban viniendo recuerdos de su casa, olores como de su ropa, de cajones, de casa antigua, de casa vieja. O sea, que has sido capaz de conectar mentalmente con él. De ver a través de cómo se sobrepone. Que antes lo ha dicho María Jesús, hemos hecho un círculo energético tan fuerte que lo que yo proyectara ellos lo iban a sentir. ¿Y tú, María Jesús? Que nos has explicado un poco. María Jesús No, yo es que me he quedado un poquito bloqueada, será por la vergüenza, pero lo que he sentido es lo que he dicho al principio, esa energía que la he visto hacer ese círculo, movimiento circular. Luego también he visto de él hacia mí, así como en zigzag. Y esa presencia aquí a este lado, a mi lado izquierdo, con algo en la cabeza y que miraba como recelosa. ¿Y tú, Rosa? Por el sentido de la misma energía circular, pero cuando él ha canalizado a la entidad, era como si nos absorbiera. A vez de ir en círculo, era nuestra energía, entraba en él. Os tengo que decir que gracias a las tres sé quién era. Es la primera vez que me pasa. Yo cuando normalmente canalizo, y él lo sabe, una vez que despierto no sé con quién he canalizado. No tengo ni idea. Pero esta vez sí lo sé. Tengo todavía solo, tengo todavía su presencia y todavía me tiene. La patata me la tiene caliente todavía. Pues era esta demostración. Fijaos que lo primero que hemos hecho, toda reunión de este tipo que se precie, es hablar de la historia de la mediunidad, de la historia del espiritismo, que creo que es, las casas hay que comenzarla por los cimientos, que es lo que hemos hecho hoy. Luego hemos conocido un poquito mejor a nuestros medios.
cómo sienten, cómo les llegó ese don, cómo lo perciben. Lo siguiente que le hemos pedido en este increciendo de esta experiencia es que den una vueltecita por aquí, que capten energía. Se han parado por ahí, por una señora. Aquí a mi amiga Susana, que sí, que sí, no. A mi amigo Alex. A Reyes. Hemos hecho una sesión muy improvisada de espiritismo, porque evidentemente ni es el sitio, ni es el lugar, ni se tiene la calma, pero podéis acercar un poquito a cómo es esto, en el que se ha derivado en una entidad, Antonio, accidente de tráfico, posiblemente mortal, Laura, alguien que o tiene muchos niños, trabaja con niños, y luego Rafa, antes de canalizar, ha hablado de Cristina, una persona cercana, muy querida, que fallece y que algo la retiene aquí, ¿verdad? Luego ya cada uno de ellos en conciencia sabe o no a quién se refiere. Y posteriormente has contactado con Antonia, la abuela de alguien que hasta le ha tirado aquí el bolso a mi señora esposa. Era muy típico de ella. Con lo que es un poco los medios. Creer o no creer, yo siempre lo digo, no estamos aquí para que nadie crea. Ni es mi labor, ni es el objetivo de esto. Cada uno puede creer lo que en conciencia quiera, y unos pensarán que esto no deja de ser un show, un espectáculo. Otros podrán pensar que se lo están inventando todo. U otros pensarán que, joder, pues, oye, han sacado unos pocos del público, y sí, claro, siempre estará el que diga, estaban compinchados. Al fin y al cabo esto es así. Pero sea como fuere, yo sí sé de la honestidad de ellos trabajando. Yo sí sé de la sinceridad que tienen a la hora de contactar con todo lo que es ese mundo, ese plano espiritual. Y de alguna forma hoy lo que hemos tratado es precisamente de acercaros ese mundo del medio, cómo es, cómo viven, cómo sienten, cómo lo perciben, incluso hacer esta pequeña demostración para acercarlo, para que no lo veamos en la película Los Otros, o que la veamos en la película Medium, y que sepáis que más allá del cine hay un fenómeno que es muy real. Vamos a finalizar. Dicen que todos tenemos algo con nosotros, que a casi todo el mundo le acompaña a alguien. Otra cosa será que ese alguien se quiera mostrar o no, que esa energía sea más fuerte o no, y sea de quien sea, siempre está con nosotros. Estoy seguro que a muchos de vosotros hoy os ha podido abrir o cambiar un poquito esta experiencia. Y os quiero emplazar también, porque el próximo mes, que tiene ya fecha definida, haremos también una experiencia similar aquí. En este caso, vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Mira tú por dónde, hoy aquí, pues había una persona que ha sufrido una experiencia. Ha habido otro más. Dos personas que han sufrido una experiencia cercana a la muerte. Pero en el caso de Reyes, pues parece que nuestro amigo Rafael de Alba hubiera estado allí al lado suyo y al lado de su padre. Las dos cosas. Pues vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Tendremos a personas que nos hablarán de ello, todos susceptibles evidentemente de cambiar, pero hablaremos de ello, y tendrá como marco nuevamente pues esta sala, la sala 8 de esta zona este, que seguirán abiertos, como yo digo, libre hasta agotar aforos, pero sacando la entrada, y que estaremos encantados de teneros nuevamente con nosotros. Lo que ahora sí os voy a pedir es un aplauso a ellos que han hecho este esfuerzo hoy por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, simplemente emplazaros a esa próxima cita que se pondrá en redes sociales, aquí en el propio cine, a través de todos los contactos de WhatsApp y Twitter, Facebook, Instagram, y que estaremos encantados de acogeros nuevamente en nuestra casa. Muchísimas gracias.